Y la verdad
Bueno, buenos días. Eh, Vamos a entrar a analizar la bolilla 18 del programa, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Como ya expliqué, esta es una incorporación propia de la reforma de 1994 y su origen inicialmente se debió a que se consideró que la designación tradicional de nuestro sistema constitucional de integración del Poder Judicial federal y nacional de la capital por propuesta del presidente de la República con acuerdo del Senado y a su vez como única forma de juzgamiento de responsabilidad a través del juicio político a cargo del Congreso Nacional, habían en la práctica concreta argentina reflejado sus deficiencias y como consecuencia de ello se incorporó estos dos nuevos institutos al texto constitucional en relación con el Poder Judicial y en particular vinculado con la incorporación a dicho poder y también al juzgamiento de responsabilidad de los jueces que forman parte del mismo. Es por ello que en los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional se incorpora la figura del Consejo de la Magistratura y se incorpora el jurado de enjuiciamiento. Ahora bien, una de las dificultades que afrontó la implementación legislativa del Consejo de la Magistratura son las reglas que la Constitución tiene en el 114 respecto a la integración del mismo. ¿Qué dice el artículo 114? Que ese Consejo de la Magistratura se integrará por representantes de los poderes electivos, es decir, poder legislativo y poder ejecutivo nacional, por representantes de los abogados, por representantes de los jueces, todos ellos tendiendo o procurando el equilibrio y además representantes del sector académico. Ahora bien, por supuesto que no fija ni el número de integrantes para cada uno de esos grupos, diputados, senadores, poder ejecutivo, jueces y abogados. No fija ni el número, ni fija la forma de elección, ni fija tampoco claramente el mecanismo de propuesta, ni cómo se integra esa representación. Todo eso debía ser resuelto por una ley del Congreso Nacional. A eso se sumó un segundo elemento, que era el conflicto que se suscitaba entre el Consejo de la Magistratura a constituirse y ponerse en funcionamiento y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque varias de esas funciones que luego iban a pasar al Consejo eran propias y exclusivas de la Corte, como es elaborar y ejecutar el presupuesto nacional vinculado con la justicia nacional, sancionar a los jueces por incumplimientos administrativos, por ejemplo. Y estas funciones ahora aparecían a cargo
del Consejo de la Magistratura. Y por ende se generaba una puja, una tensión entre la Suprema Corte y el Consejo de la Magistratura a crearse. Todo eso llevó a que en realidad la ley que regula el Consejo de la Magistratura recién fuese aprobado por el Congreso de la Nación en 1998. Y en realidad se hizo operativo su funcionamiento a partir de 1999. ¿Esto qué significaba? Bueno, ¿cómo se integraba el Consejo de la Magistratura en procurando el equilibrio? Es decir, el concepto procurar el equilibrio generaba dos debates. Un debate era equilibrio entre sector político y no político, por ejemplo, porque representantes de la Cámara de Diputados, representantes de la Cámara de Senadores y representantes del Poder Ejecutivo Nacional eran a su vez representantes de políticos partidarios, jueces, abogados y académicos no, digamos, no representaban partidos políticos en sí mismos. Por supuesto que eso no significaba que no tuvieran pensamiento político o no tuvieran preferencias políticas o no tuvieran una forma política de interpretar sus roles, pero no provenían de los partidos políticos, de las fuerzas políticas partidarias. Bueno, ese era un primer debate, Si yo, por ejemplo, establecía, para que ustedes adviertan, un criterio de equilibrio, que sería 3 representantes de diputados, 3 representantes de senadores, 3 representantes del Poder Ejecutivo, 3 representantes de los jueces y 3 representantes de los abogados, porque, vuelvo a insistir, el sector académico está por fuera de esa relación de equilibrio, de procurar el equilibrio. Bueno, ahí habría un número equilibrado, pero habría un desequilibrio en el sentido de que había 9 representantes políticos partidarios y 6 que no lo eran. Entonces, en la constitución de mayorías, el sector político podía imponerse. Y por lo tanto, los criterios políticos frente a los roles y las funciones propias del Consejo, bueno, se imponían. Y con eso se neutralizaba uno de los objetivos del Consejo de la Magistratura, que ¿cuál era? Bueno, justamente eliminar el contenido estrictamente político en la designación de los jueces y en el juzgamiento de su responsabilidad. Con lo cual ahí se daba un debate. El segundo debate es la proporcionalidad entre los integrantes en sí. Es decir, tender al equilibrio, ¿qué significaba? Bueno, establecer, por ejemplo, un número determinado de integrantes del Consejo de la Magistratura, donde, por ejemplo, se fijaran 3 jueces y 2 abogados, que es lo que sucedió con la reforma que actualmente rige el Consejo de la Magistratura, que redujo el número a 13, que es el número actual, de 20 a 13. Entonces, ahí hubo una reducción y un cambio, pero los abogados pasaron a tener 2 representantes y los jueces 3 representantes. Y entonces los colegios profesionales, es decir, la Federación Argentina de Colegios de Abogados presentó un recurso que hace años duerme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, no se resuelve, en realidad. ¿Por qué? Porque 3 y 2 no es procurar el equilibrio, porque no dice, debe haber un equilibrio absoluto entre tales y tales. No, habla de procurar el equilibrio. Entonces, justamente esto refleja la dificultad, es decir, no hay una resolución
clara. ¿Por qué? Porque hay opiniones diversas respecto a qué se entiende por procurar el equilibrio. Y por lo tanto que alguien perdiera un representante, como fue en este caso el de los abogados, que tenían antes 3 y ahora tenían 2, bueno, pero frente a 3 que tenían los jueces, o frente a 3 que tenían los diputados y 3 que tenían los senadores, que es la actual composición, un representante del Poder Ejecutivo, 3 representantes de los diputados, 3 representantes de los senadores, 3 representantes de los jueces, 2 representantes de los abogados y el restante representante del sector académico. Otro conflicto que estaba incorporado en la ley originaria del Consejo de la Magistratura es que la ley establecía que la presidencia del Consejo la iba a ejercer el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, lo que se procuraba era, de alguna manera, congeniar el rol previo de la Corte con el nuevo rol del Consejo de la Magistratura, no excluyendo en forma absoluta y total a la Corte en su integración, a pesar de que el artículo 114 no habla de los integrantes de la Corte. Pero la ley reglamentaria lo establece como presidente. ¿Por qué lo establece como presidente? Porque los roles, sobre todo de administración y ejecución del presupuesto y sanción de los jueces, sobre todo la sanción administrativa de superintendencia de los jueces, era función propia y exclusiva de la Corte. Y ahora pasaba al Consejo. Y para que esto no desapareciera en forma absoluta del rol, entonces la Corte presidía el Consejo. Bueno, este era otro segundo nivel de debate. Relación Corte con el Consejo de la Magistratura. Relación de procurar el equilibrio entre uno y otro de los integrantes. Bueno, esto llevó a que en realidad hasta 1998 el presidente de la República en ejercicio en ese momento, que era Carlos Menem, seguía designando a los jueces del mismo modo, es decir, propuesta del presidente con acuerdo del Senado. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura no se materializaba a través de una ley reglamentaria y los criterios de la Constitución eran insuficientes para dar operatividad. Por ejemplo, si ustedes comparan el dispositivo constitucional de la provincia de Buenos Aires con el del nacional, en la provincia se fijó el número de integrantes por cada uno de los sectores o grupos a ser representados. Una segunda cuestión es cómo se integra esa representación. En el número de 20, por ejemplo, en el caso de diputados y senadores, había la representación de una segunda minoría, es decir, tenían 4 representantes, los diputados, 4 representantes los senadores, y entonces eran 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría. La actual composición eliminó la segunda minoría. Es decir, entonces está también el criterio de representatividad. ¿Cuántos de esos sectores tienen que estar representados? Y en este momento, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Es decir, que se excluyó la segunda minoría en la posibilidad de integrar el Consejo de la Magistratura como representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Esta es otra cuestión que se modificó. Por supuesto que la ley originaria dejaba en un número inferior, es decir, eran 2 representantes por los académicos, en un número inferior a la representación de los que sí tenían que guardar relación de proporcionalidad, ¿no? De equilibrio entre sus integrantes. Bueno, esto, vuelvo a insistir, la puja entre la Corte
y el Consejo de la Magistratura futuro se resolvió a través de colocar al presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura, a pesar de que el artículo 114 no dice nada respecto a la Corte, absolutamente nada. Y luego generar una relación de proporcionalidad entre unos y otros, que fundamentalmente lo que procuraba, bueno, es generar un nivel de mayor de equilibrio, pero que procurar el equilibrio, vuelvo a insistir, no significa todos el mismo número. Porque además dentro del Consejo no hay una puja entre los integrantes, sino una puja entre la representación de sus integrantes, entre políticos y no políticos. Cuando se produce la reforma del Consejo de la Magistratura que actualmente rige, por ejemplo, bueno, una de las cuestiones que se discutía es que el sector político iba a tener 7 miembros, es decir, un representante del Ejecutivo, que es lo que tiene actualmente, 3 diputados y 3 senadores. Y en cambio hay 3 jueces, 2 abogados y un académico. Entonces, esto establece un número total de 13, de los cuales 7 provienen del sector político y 6 del sector no político, siempre en términos partidarios, ¿no? Estamos hablando. ¿Y cuál era el argumento? Y bueno, que el sector político podía constituir por lo menos mayoría simple para la toma de determinadas decisiones, ¿eh? Que es, por ejemplo, abrir un trámite disciplinario. Un trámite disciplinario se abre por una mayoría, digamos, por una mayoría simple de integrantes del Consejo. Así que sí, 7 pueden resolver la ampliación. La acusación la tienen que resolver con 2/3 de los miembros presentes, con lo cual ya tienen que participar otros sectores para la toma de decisión en el sentido de generar acusación. Pero la apertura puede representarse o puede ejercerse exclusivamente por el sector político. Bueno, todo eso son cuestiones que justamente se debaten y se debatieron y se siguen debatiendo en la actualidad respecto a la composición del Consejo de la Magistratura. Hay que señalar que además, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, se intentó una nueva modificación. Y una modificación que tenía una serie de novedades que fueron rechazadas. Es decir, esto quiero señalar de que mientras el planteo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados por la reforma actualmente vigente, 2006-2007, del Consejo de la Magistratura, nunca fue resuelto por la Corte. En cambio, esta fue rápidamente resuelta por la Corte. ¿Por qué? Porque justamente es decir, resuelto por una mayoría, digamos, ¿no? En ese fallo, Zaffaroni votó en disidencia. ¿Por qué? Porque el proyecto, de alguna manera, que se había elaborado, bueno, aprovechaba los huecos que el dispositivo constitucional establecía. ¿Cuáles son esos huecos? Esos huecos son, por un lado, el sector académico está por fuera de la relación de equilibrio. Por lo tanto, ¿qué hizo ese proyecto? Hizo crecer por sobre la representación de los otros sectores el número de académicos. Es decir, dijo que creo que eran 6 en total, de distintas universidades públicas argentinas. Y eso se interpretó también, digamos, como una maniobra política, porque hay que tener en cuenta que un número importante de universidades se crearon durante la etapa del kirchnerismo, de universidades públicas, sobre todo universidades públicas en el Gran Buenos Aires. Se desarrollaron, la única que existía o preexistía era la de Quilmes, por ejemplo, pero otras universidades
como la de General Sarmiento, La Matanza, etcétera, fueron creadas durante el kirchnerismo. Entonces se interpretaba que los sectores académicos que iban a ser elegidos por las universidades, bueno, representaban un peso específico a favor del gobierno. Pero ¿qué decía el proyecto? El proyecto decía, bueno, va a haber 6 representantes. ¿Y qué decían? Y no tienen que guardar ningún tipo de proporcionalidad con el resto, están por fuera. Eso quiere decir que pueden ser más, pueden ser menos. Bueno, ese era un hueco de interpretación del dispositivo. El segundo hueco es quién elige a los representantes y quién los propone. Es decir, la ley decía que lo proponían sus pares y eran elegidos con una determinada representatividad. Por ejemplo, en el caso de los jueces, tenía que haber jueces federales de segunda instancia, pero también jueces federales de primera instancia, es decir, tenía que haber una distribución de esa representación. Y lo elegían los jueces, quienes votaban. Y bueno, lo proponían, se proponía provenientes de candidatos que se proponían desde el propio sector representado, en el caso de jueces, y los elegían quienes, y los elegían los jueces en actividad, los jueces federales en actividad. En el caso de los abogados, y bueno, lo proponían los abogados y los elegían los abogados, matriculados en la justicia federal. Ellos elegían sobre todo a los representantes de los abogados. Y en el sector académico, ¿quién los elegía? Y bueno, eran los profesores regulares de la universidad pública. Ese también fue otro debate, si podían participar los interinos o solamente los regulares. Bueno, originalmente eran solamente los regulares los que podían participar. Es decir, que los que habían ingresado por concurso a los cargos. Bueno, entonces, ¿eso qué significaba? Bueno, significaba fundamentalmente que no había no hay una determinación constitucional de quién los elige. ¿Qué estableció la reforma? La reforma, que fue declarada inconstitucional por la Corte, establecía que lo iban a proponer los partidos políticos e iban a ser elegidos en elecciones generales. Es decir, que ya no lo proponían los jueces, lo proponían los partidos políticos. Tenían que ser jueces en actividad, etcétera, pero lo proponían los partidos políticos. Los otros tenían que ser abogados matriculados en la justicia federal, pero los proponían los partidos políticos. Entonces el sector de los jueces, sobre todo, porque este era un tema que además, no sé si ustedes lo recordarán, pero hubo durante ese proceso todo un debate respecto a lo que se denominó la democratización del Poder Judicial. Es decir, una cuestión clásica, es decir, el modelo clásico de división de poderes es que a los poderes populares, que sería el poder legislativo y el poder ejecutivo, los controla un poder de élite, que es el Poder Judicial. Bueno, uno de los debates y las discusiones que se generan es cómo puede ser que ese poder de élite, que en última instancia está integrado por 5 miembros, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pueda hacer prevalecer sus puntos de vista sobre las decisiones populares del voto. Y en última instancia, quien ejerce el control, no tiene raíz popular, es decir, no forma parte de la soberanía popular y además es un poder de élite que controla la democracia, para decirlo, los poderes democráticos, elegidos democráticamente. Bueno, eso se empezó a cuestionar muy fuertemente. Por supuesto que la opción de esa reforma, bueno, era esta. Ya no lo van a proponer los jueces, sino que lo van a proponer los partidos políticos que van a tener que, así como proponen candidatos a diputados, a senadores o a presidente y vicepresidente, a integrantes del Consejo de la Magistratura, a los jueces que van a representar al Consejo de la Magistratura, a los abogados que van a representar al Consejo de la Magistratura. Bueno, esto, por supuesto que la contracara cuál era, que en definitiva, cosa que es una realidad,
es que esos representantes elegidos, por ejemplo, gana los representantes de jueces que proponen el Partido Radical. Bueno, entonces, también eso genera una situación de cierta dependencia de esos elegidos a partir de que es el partido que los propuso el que les dio la oportunidad. Si no los hubiera propuesto, no hubieran tenido oportunidad de acceder. Y eso también genera una relación de dependencia. Bueno, la Corte entendió que la elección tiene que ser hecha por los propios pares y votada por los propios pares, que era el criterio que actualmente impera y que es el criterio del proyecto original del Consejo de la Magistratura, salvo el caso del presidente de la Corte, que entraba al Consejo por su calidad de presidente de la Corte Suprema, y que es el actual sistema vigente. Pero bueno, esa forma de elección y de proposición de candidatos no figura en el artículo 114 y está sujeto a reglamentación. La relación entre el sector académico y el resto de los integrantes tampoco está fijado en la Constitución. O por lo menos está por fuera de la relación de equilibrio. Con lo cual, evidentemente, y bueno, podrían ser 3 jueces y 20 académicos. Uno podría decir, y bueno, no hay una prohibición expresa en la Constitución. Y en última instancia se podría afirmar de que si la Constitución hubiera querido limitar, restringir o establecer el equilibrio, lo hubiera hecho expresamente, cosa que no hizo. Bueno, todos esos argumentos han sido utilizados tanto a favor del proyecto, de ese proyecto que no tuvo nunca vigencia efectiva porque la Corte lo vulneró de inconstitucionalidad, justamente sosteniendo de que el grupo académico, al estar por fuera del sector que debía guardar relación de equilibrio, debía estar en un número inferior a quienes guardaban relación de equilibrio, que es la relación actualmente existente, que el que menos tiene es 2, que son los abogados, y por lo tanto el académico tiene 1, está por debajo de todos los que guardan equilibrio. Y por el otro lado, que la elección tiene que hacerse como un criterio básico de que la representación la fijan los propios pares, es decir, que la representación de los abogados la determinan los abogados, la representación de los jueces la determinan los jueces, del mismo modo que la representación de los diputados la establece en la Cámara de Diputados, la representación de senadores en la Cámara de Senadores y la representación del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, que es la regla que imperó originariamente, que se pretendió modificar durante la segunda presidencia de Cristina Fernández y que se declaró inconstitucional. Pero les doy todos estos ejemplos para que ustedes vean que la regulación constitucional del Consejo de la Magistratura da lugar a interpretaciones diversas, a criterios diversos y eventualmente a disputas de distinta naturaleza. En el proyecto actualmente, digamos, en el régimen actualmente vigente, a su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deja de formar parte del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque se ha establecido, a partir de la práctica, estamos hablando de 1999, hasta esa reforma, 6-7 años de práctica en la cual, bueno, quedó claramente establecido, por ejemplo, que respecto a las funciones de superintendencia, es decir, de control disciplinario administrativo, a los jueces, con respecto a los jueces, le corresponde al Consejo de la Magistratura, respecto a los empleados, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y del mismo modo, dentro de esa distribución de funciones, también la elaboración del presupuesto, es decir, la propuesta presupuestaria para la justicia federal y la justicia nacional de la capital federal, la formulan en forma conjunta, digamos, a través de una elaboración conjunta entre la Corte y el Consejo de la Magistratura.
¿Por qué? Porque la Corte mantiene superintendencia sobre los empleados y, por ejemplo, si se fija un aumento para los empleados, no lo establece el Consejo de la Magistratura. Hablamos de la Justicia Federal y Nacional de la Capital. Lo establece por acordada la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, hay una parte de recursos que son administrados por la propia Corte, vinculado con el funcionamiento administrativo de los empleados del Poder Judicial. Entonces, esto fue, de alguna manera, como se dice vulgarmente, acomodando los melones, como para saber quién tiene una función, quién tiene otra, y de qué manera se compatibilizan los distintos roles que siguen manteniendo con respecto al Poder Judicial la Corte Suprema Nacional y el Consejo de la Magistratura. Esto fue, de alguna manera, llevando a una práctica institucional que hizo innecesaria la la presencia de la Corte en el Consejo, porque ya no era un factor de conflicto, digamos, de enfrentamiento, como se suponía podía ser inicialmente, si la Corte no intervenía en el funcionamiento del propio Consejo. Pero bueno, todo esto ha generado un debate que sigue presente, porque el tema del Consejo de la Magistratura, como ustedes saben, el gobierno ha creado una comisión de expertos para que le sugiera una serie de posibles reformas, y entre esas posibles reformas está el Consejo de la Magistratura y está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que el debate respecto al funcionamiento, a la operatividad, etcétera, bueno, porque ya le he explicado en la clase anterior que tampoco es ajeno a determinadas maniobras, por lo menos éticamente reprochables, el propio Consejo, como fue la oportunidad en que se abrió un proceso, se acusó a un juez ante el jurado de enjuiciamiento sobre la base de una situación coyuntural que significó la vacancia temporaria de un cargo que se resolvía, digamos, en 24 horas, porque era un representante legislador que no era abogado y se exigía ese título para poder ser representante y formar parte del Consejo de la Magistratura. Bueno, en esas 24 horas en que se iba a hacer un cambio por otro, se votó y entonces, como era uno menos de los presentes, se obtuvo la mayoría para la acusación. Bueno, por eso vuelvo a insistir que también maniobras han existido, existen, y por supuesto tensiones hacia el interior del Consejo de la Magistratura son constantes. Es decir, que es un sistema que ha procurado modificar eh, la designación tradicional de nuestro sistema constitucional, pero por otro lado también es cierto que esas modificaciones igual siguen manteniendo una presencia del sector político partidario bastante importante y bastante fuerte dentro del Consejo de la Magistratura, que, vuelvo a insistir, no es el único modelo posible, porque el Consejo de la Magistratura, una de las constituciones europeas que inicialmente establecieron el Consejo de la Magistratura, fue la Constitución republicana de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Constitución de 1948, pero esa Constitución, por ejemplo, el sector político está absoluta y totalmente excluido del Consejo de la Magistratura, no forma parte de él. Y entonces ahí, porque ¿qué estamos poniendo en juego acá? Una de las características del Poder Judicial, que es la independencia. Es decir, si el proceso de designación sigue estando fuertemente anclado, digamos, al sector político, y bueno, esto hace que la independencia parezca más dudosa.
Por eso es que hay modelos en los cuales el Consejo de la Magistratura no es que no haya sectores, no haya intereses políticos, sino que no hay intereses políticos partidarios manifiestos. ¿eh? Esta es la cuestión. Y eventualmente hay modelos que buscan la exclusión del sector político partidario, siempre estamos hablando en esos términos, y buscar la integración con otros sectores, es decir, con el sector de los jueces, de los abogados, del sector académico, ¿eh? Eventualmente de los representantes de los litigantes, etcétera, pero otros sectores vinculados con la administración de justicia, pero que no es el sector político. Pero bueno, esto es una de las cuestiones, es uno de los conflictos que, vuelvo a insistir, sigue estando subsistente, porque como no hay una definición, y bueno, cómo se va a integrar, qué proporcionalidad, en qué número, sigue siendo una cuestión de debate, ¿no? Porque así como se dijo, bueno, vamos a llevarlo de 20 a 13 para hacerlo más operativo, que hoy se está hablando también de llevarlo de 13 a 15, es decir, modificar la composición, sumar. Por eso es un tema que va a ser de permanente y constante debate en relación a la integración. Dos son las funciones centrales, que el primer párrafo, o una es la administración de justicia, que vuelvo a insistir, es una administración de justicia centrada fundamentalmente en relación a los jueces y que está vinculada con respecto a las atribuciones en el dictado de los reglamentos internos, es decir, que es la función de administración. Esos reglamentos internos pueden ir de cosas minias como es a qué hora se comienza a atender y a qué hora cierra la atención al público, por ejemplo, una cuestión muy básica, que ustedes saben que también ha habido en distintos momentos la discusión respecto a que el horario sea un horario extendido, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la justicia no atienda solamente de mañana, que es la tradición, ¿eh? Sino que atienda también de tarde, es decir, haya distintos horarios, haya mayor número de flexibilidad horaria para la atención del público. Bueno, desde esas cosas que están en debate, que están en manos del Consejo de la Magistratura a nivel federal, que es la administración de cómo funciona, y por supuesto otros factores administrativos como puede ser los derechos de licencia de los jueces, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con la administración. Vuelvo a insistir que está hoy por hoy bien claro que una cuestión es la administración de justicia respecto a los empleados y otra cosa es la administración de justicia respecto a los jueces. El Consejo de la Magistratura tiene esa función respecto a los jueces. Tiene respecto a los jueces. Pero ya dije cuando expliqué, por ejemplo, la intangibilidad salarial, que para ganar adeptos entre los empleados, la Corte, por una acordada, extendió la no aplicación de ganancias a los empleados judiciales del sistema federal y nacional de la capital. Es decir, que eso está bastante claro de que cuando hablamos de administración de justicia también, por eso es que la práctica lo ha fijado así, es que hablamos de administración de justicia desde el lado de los jueces, eso es Consejo de la Magistratura, del lado de los empleados, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero toda la función de administración, que va desde el horario de atención, los modos, bueno, las actividades, etcétera, los horarios, las licencias, lo que dijimos también respecto a la incompatibilidad del Consejo de la Magistratura de la Nación, dijo que la compatibilidad en la docencia universitaria está condicionada a la no afectación de la administración de justicia. Es decir, que si por la carga, las actividades, un juez necesita dedicarse más intensamente a la actividad jurisdiccional, debe hasta abandonar la actividad docente. Es decir, es absolutamente subsidiaria. Y eso está establecido reglamentariamente por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Dentro de la administración de justicia.
que referimos a la Administración de Justicia. Después hay otras funciones fundamentales del Consejo de la Magistratura respecto a lo que llamamos los jueces inferiores, que es el tema del proceso de designación y el proceso de acusación. Hablamos de jueces inferiores, ¿a quién? Inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que a este régimen están sometidos cámaras de casación, cámaras de apelaciones, juzgados de primera instancia, primera, segunda instancia. Es decir, todo eso está en los jueces inferiores, salvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En materia de designación, cosa que ya vimos, vamos a hacer un rápido repaso, el Consejo de la Magistratura, mediante concursos públicos, debe proponer ternas vinculantes al Poder Ejecutivo. El tema de ternas vinculantes, por ejemplo, también ha sido en algunos casos un poco flexible y ha tenido un criterio. A veces la Corte, el Consejo de la Magistratura puede designar hasta 4 propuestas, no necesariamente es una terna estricta, porque depende también de los resultados del concurso. Si es un concurso de fuerte paridad entre los que participaron, y bueno, el Consejo de la Magistratura podría proponer 4 en vez de 3, ¿cierto? Es decir, pero se dice, es decir, se habla de terna en términos generales, es decir, en términos generales tienen que ser, digamos, tres candidatos como consecuencia del resultado del concurso público. Como dijimos antes, la terna se aprueba por mayoría agravada de los 2/3 de los presentes del Consejo. La apertura del concurso, en cambio no, se resuelve por mayoría absoluta de los presentes. Por eso es que se dice que ahora con este movimiento que hubo de estos jueces que fueron trasladados, digamos, por decreto a otras funciones, y que la Corte, que dijo, permanecen hasta que se haga el respectivo concurso. Entonces, una de las acciones políticas que se está llevando adelante es abrir rápidamente los concursos, cosa de que esas personas que están en esa función en forma precaria lo hagan por el menor tiempo posible, es decir, hasta que el concurso y la designación se haga efectiva. Doctor, siendo así que la Corte los designa de una manera, por decir, provisoria, ¿no es inconstitucional? Bueno, esto es una cuestión que ha dado lugar un poco el tema del fallo del juez, de la justicia. Es decir, la Corte ha dicho que la única designación constitucionalmente válida es la que se hace conforme lo establecido por la Constitución. Concurso público, terna vinculante, decisión del presidente de la República sobre alguno de los 3 ternados y acuerdo del Senado Nacional en audiencia pública. Bueno, ese sería el mecanismo por el cual un juez adquiere lo que se llama estabilidad absoluta. Lo que ha sucedido en este caso, ¿qué es? Que en realidad estos traslados se llevaron adelante, fueron consentidos, y entonces la Corte lo que va a decir es que ese traslado, es decir, puede tener vigencia hasta que se haga el concurso, porque se ocupan cargos vacantes, ¿no? Lo que se está produciendo es la ocupación de un cargo vacante, pero en vez de ocupar ese cargo vacante por medio de un concurso, se hizo trasladando un juez que, si bien ingresó constitucionalmente, lo era en otro tribunal diferente al cual fue designado, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones, hay otras todavía mucho más complejas, como fue el caso del juez Maínquez, por ejemplo,
que fue de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires a la Cámara Penal Federal, trasladado también por decreto. Entonces también fue de una jurisdicción a otra, ya ni siquiera dentro de la misma jurisdicción o con el mismo ámbito jurisdiccional. Bueno, lo cierto es que de lo que sale de ese fallo es que la única manera de obtener estabilidad absoluta en el cargo es a través del mecanismo constitucional plenamente desarrollado, digamos, ¿no? Lo otro es provisional. Ahora, esa provisionalidad, ¿hasta dónde se fijó por la Corte? Hasta que se realicen los concursos y se designe al reemplazante por concurso. Bueno, esto es una cuestión. Hay otros temas también, porque, por ejemplo, ahora salió ayer en los medios un juez que estaba en la Cámara Federal de la capital y que fue trasladado primero a un juzgado en lo penal económico y después a otro tribunal, que es el juez Fara. Y ahora acá es a inversa, es el juez el que quiere volver. Es decir, no es, acá era, bueno, los que se resisten y no se quieren ir. Bueno, en el caso de Fara, quiere volver a su cargo. Y entonces ahí también hay otro problema, porque hay 4 vacantes, entonces si se admite el retorno, que es lo que corresponde, porque a la vez no se le puede negar, entonces ya una vacante de 4 existentes quedarían cubiertas con su retorno. Por lo tanto, es una cuestión que hay que resolver antes de abrir el concurso, porque una vez que se abrió el concurso por 4 vacantes, ya él se vería materialmente impedido a regresar, porque ya está concursado el cargo. Bueno, se han dado todas estas situaciones basadas en una cuestión absoluta y totalmente irregular, digamos, ¿no? Y bueno, estas son las consecuencias de las irregularidades que terminan consolidándose. Si son prácticas irregulares que se consolidan, y frente a esa consolidación, y bueno, lo que hizo la Corte es, bueno, por un lado tomar una medida intermedia, porque de alguna manera la propia Corte debió haber reaccionado frente a esos traslados, o el Consejo de la Magistratura. Entonces, todos estos Consejos de la Magistratura, que era un órgano de Contralor, lo admitió. El Consejo de la Magistratura lo admitió, la Corte lo admitió. Entonces ya resultaba violento decir, no, esto estuvo mal. ¿No? Bueno, hay una serie de cuestiones diferentes. Además, el traslado originario de estos jueces, que después ahora fueron a la Corte, también tuvieron un aval por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, estos jueces decían, como ustedes me avalaron el traslado, ahora yo puedo quedarme permanentemente en esta función. Entonces, bueno, la Corte, ¿qué dijo? Bueno, que una cosa era la validez de consultarle sobre la validez del traslado, y otra cosa es consultarle sobre el derecho a la permanencia absoluta en el cargo, que eran 2 cosas. Entonces digo, sí, yo avalé el traslado, pero no avalo el carácter permanente de la función. Bueno, entonces la Corte también, digamos, no podía borrar con el codo lo que había escrito con la mano, es decir, que le había dado un cierto viso de legalidad constitucional a esos traslados. Entonces la cuestión que dice es, esos traslados son válidos, pero son temporales. Y por lo tanto, los concursos van a significar la finalización del periodo. Es decir, después tienen que volver compulsivamente al cargo originario que ocupaban. Esta es de alguna manera la situación actual. Entonces los jueces pueden permanecer, pero no pueden permanecer en forma perpetua, sino hasta la realización de los concursos. Pero bueno, vuelvo a insistir, son sentencias también que de alguna manera involucran conductas que no son constitucionalmente legítimas, digamos, ¿no? Que fueron excepcionales, que se toleraron, que se admitieron, y entonces frente a eso ahora, bueno, hay que no se pueden legalizar.
¿Y los concursos cómo se dan? ¿Cómo se llega a cabo un concurso? ¿Cada cuánto tiempo? Y bueno, el tema es ese, el tema es que un concurso, bueno, se habla de 2 o 3 años más o menos, la realización de un concurso. Porque el concurso, digamos, exige la apertura, es decir, es un proceso complejo que va desde la apertura, va a la integración de los jurados, es decir, quienes van a llevar adelante el juicio de habilidad, digamos, de los concursantes. Después hay un periodo de convocatoria de los candidatos. Después hay un periodo de impugnación de los jueces por los candidatos o de excusación de estos si tienen relación de amistad, bueno, con alguno de los propuestos, con alguno de los que concursan, bueno, hay todo unas, hasta que queda consolidada la lista de candidatos y consolidada la integración. Después hay que fijar una fecha. Claro, es Para, larguísimo el claro, proceso. para la realización del concurso y después hay que hacer además de la realización del concurso, después hay que examinar, digamos, las oposiciones. Esas oposiciones tienen que garantizar el anonimato de los concursados para que el jurado resuelva no sabiendo o conociendo de quién se trata. Bueno, y a partir de ahí establecer un orden de mérito. Y después del establecido el orden de mérito, fijar la terna. Y ya para la terna necesita los 2/3 del total de miembros presentes, con lo cual ha habido algunas circunstancias del Consejo de la Magistratura también en que no se lograban los 2/3 de resistencia política, aunque el reglamento del Consejo fija un orden de mérito, cosa que no hace el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que hace una terna neutra. En cambio, las ternas del Consejo, las ternas del Consejo de la Magistratura Federal tienen esta característica, ¿no? Dicen, bueno, este sacó 99 puntos, este sacó 85, bueno, y establece un orden de mérito sin perjuicio de lo cual el presidente puede elegir a cualquiera de los tres. Es decir, puede elegir al tercero libremente, sin ningún tipo de problema. Es decir, no puede impugnarse o forzarse al presidente a elegir al primero. Pero es como una especie de imperativo ético, digamos, que si el primero sacó 99 puntos y el segundo sacó 80, bueno, hay una diferencia notoria entre uno y otro, y debe entenderse. Pero hay un grado de discrecionalidad política, es decir, el presidente puede elegir al tercero, y así lo habilita la Constitución, ¿no? Entonces el concurso es un proceso lento. Además, después, la designación, después es que este es el proceso del concurso, pero después la terna es elevada al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tampoco tiene plazos perentorios. Entonces ha habido casos en que han dormido meses las ternas. Es decir, que el Poder Ejecutivo no resuelve rápidamente. Donde juega un poco la cuestión política. Si los ternados tienen una simpatía con el gobierno, capaz que Claro, si no la lo tienen resuelven rápido. nada, bueno, vamos a pasar para adelante y vemos después, ya vemos cuando los incorporamos. O sea que no tiene un tiempo determinado para No, realizarlo. eso mismo, no tiene un plazo. Entonces, el Poder Bien. Ejecutivo puede hacerlo rápidamente, inmediatamente. Tal es así que a veces han pasado meses en que no ha habido nunca ningún ternado propuesto y de golpe se abre, qué sé yo, 10 ternas distintas y el Poder Ejecutivo lanza 10 propuestas diferentes. Además hay que tener en cuenta, como ya lo expliqué, de que una vez que el presidente elige un ternado, después se abre a la consulta, digamos, de la sociedad civil, los apoyos y los rechazos. ¿eh? Y entonces esas ternas se abre ese proceso, los ternados reciben apoyo, reciben rechazos y sobre la base de eso es uno de los parámetros que el presidente puede tener en cuenta para elegir el ternado.
Entonces ahí ya hay un proceso. La audiencia pública sucede exactamente lo mismo en el Senado, ¿no? Es decir, la audiencia pública primeramente se tiene que abrir un periodo previo en el cual la sociedad civil pueda plantear respecto al propuesto también sus acuerdos o sus rechazos, y después se hace la cuestión, digamos, de la reunión pública del Senado para obtener la votación necesaria. También hay que tener en cuenta de que en el caso particular de la ley actualmente vigente de la procuración de la Corte, se exige los 2/3 de los presentes para acordar la candidatura, que es el tema actualmente vinculado con la propuesta actual del procurador. Entonces también, si se producen tensiones, y bueno, la propuesta presidencial respecto a que el juez Rafecas sea procurador general de la Corte ya hace bastante tiempo se propuso, pero el Senado no se reúne, ya sea porque hay pujas internas, porque algunos quieren a uno y otros quieren a otro, porque quieren modificar la ley. Bueno, entonces también todas esas cuestiones hacen que esos procesos puedan resultar sumamente prolongados, porque a la vez también, una vez que se ha hecho la oposición, también, y se ha establecido el orden de mérito del concurso, puede haber impugnaciones de los restantes concursantes respecto al resultado. Esa es otra cuestión. Entonces hay toda una serie de alternativas que hacen que, aun cuando un concurso ande a toda máquina, digamos, que 2 años, menos de 2 años no baja, muy difícil que baje de 2 años. Después los candidatos, porque imagínense ustedes que cuanto más arriba vamos, más son los candidatos que se presentan. Pues para ir a la Cámara de Casación Penal, por ejemplo, yo digo, bueno, concurso para la Cámara Nacional de Casación Penal, los jueces penales del país se presentan, porque no es solamente federales, se puede presentar un juez penal que está en una cámara penal o en un tribunal oral penal en una provincia y pretender ingresar a la Cámara Nacional de Casación Penal. Entonces la cantidad de, quién sabe, ha habido concursos con 100 candidatos o más. Entonces eso también es otro problema, juzgar, evaluar a 100 no es lo mismo que evaluar a 10. Es todo una tarea mucho más compleja, y a la vez las posibilidades de que haya impugnaciones cruzadas, etcétera, bueno, aumenta mucho más, porque a la vez las diferencias de evaluación son distintas, porque en general en los concursos además se hace una evaluación de los antecedentes por un lado y la evaluación de la oposición por otro. Son dos aspectos a evaluarse que en realidad se evalúan en forma autónoma, pero que después promedian. Entonces también cómo se evaluaron los antecedentes, y en la evaluación de antecedentes es mucho más fácil verificar, porque yo puedo verificar los antecedentes de cada postulante, es decir, no, a este tiene los mismos que a mí, a este le dieron 80 puntos y a mí me dieron 70, ¿por qué es esta diferencia? Entonces yo impugno. En la oposición es más complejo, porque como la oposición es anónima y la realiza cada uno, yo no conozco lo que hizo el otro. Pero en el tema de los antecedentes sí, porque yo conozco los antecedentes, puedo conocer los antecedentes de cada postulante. Y por lo tanto puedo hacer una comparación entre los propios con los de los demás y el puntaje que obtuvieron. Entonces la posibilidad de llegar a una impugnación de eso también es mucho más factible. Bueno, y a veces ni hablar si se resuelve por un puntaje estrecho, ¿no? Bueno, con más razón. Si uno se queda afuera porque sacó 2 puntos menos, 3 puntos menos que el otro, bueno, ahí... Y bueno, seguramente se va a quejar y se va a tratar de corresponder. Claro,
Exactamente, porque queda con una diferencia mínima. Y si no, como dijo usted, doctor, recién, muy amigo del gobierno. Cuarto o quinto lugar, por ejemplo. Y queda 3 puntos, a 5 puntos, sobre 100. Cuarto, se sabe que no entra. Y entonces va a impugnar, eso es seguro. Porque es una diferencia ínfima. Bueno, todas esas cuestiones hacen que los concursos sean complejos. Por eso también una práctica que se ha llevado adelante es hacer concursos para para futuras vacancias. Es decir, no cuando la vacancia se produjo, sino las que se pueden. O sea, por las dudas nos adelantamos. Claro, entonces yo digo, bueno, juez, abro para un futuro concurso para juez civil y comercial. Entonces, pues, en determinadas jurisdicciones o en general. Y bueno, y abro ese concurso como para ya tener en gateras a una terna o no, que ya directamente la ofrezco cuando la vacante se produce. Bueno, todas esas cuestiones es las que se están viendo también cuando se habla de ver, bueno, las funciones, los roles, dar operatividad al sistema, ¿no? Porque las vacancias generan también los mecanismos de sustitución, de reemplazo, que también está establecido por ley. Bueno, todo eso son cuestiones que después también generan impacto en la administración de justicia en sí misma. Si una vacante se sostiene mucho tiempo, bueno, es un vacío que cubre a alguien provisoriamente. Pero bueno, esa es una cuestión que la Corte reafirmó de que lo que da permanencia, estabilidad absoluta es el acceso al poder judicial en los términos fijados por la Constitución. Que lo demás tampoco dice que no se puede hacer, pero que sería precario. Lo que pasa que en ese sentido está dejando un hueco ahí, una cosa que... Pero que a veces también la cobertura inmediata de la Administración de Justicia exige, esta es la realidad, ¿no? Es decir, si hay un número importante de vacantes en una Cámara, por ejemplo, que se producen en forma, porque uno se jubiló, el otro se murió, el otro pasó, ganó un concurso y pasó a otro. En forma conjunta varias vacantes sería, doctor. Claro, y puede ser que una Cámara pierda operatividad por sí misma. Con respecto, profe, con lo que dice usted que se ocupa una vacante provisoria, ¿este ocupante provisional tiene las mismas herramientas para decidir que el que es? Sí, sí, tiene las mismas atribuciones. Sí, tiene bien. las mismas atribuciones. Otro problema que se ha generado en los concursos, por ejemplo, es que si provisoriamente ocupa el cargo alguien que después, es decir, está, qué sé yo, juzgado federal número 3 de Mar del Plata está vacante, y lo ocupa alguien provisoriamente, y a la vez ese que lo ocupa provisoriamente se presenta al concurso para ocuparlo definitivamente, en realidad está en una situación de ventaja relativa respecto al resto. Eso es otra situación también que se da. Pero no está prohibido. Y no está prohibido. No, Claro. porque depende de cómo se va a ubicar. Hubo distintos mecanismos, ¿no? La ley lo establece, pero hubo momentos que se hablaba de incorporarlo con jueces jubilados, por ejemplo, jueces retirados. Es decir, que el cargo sea ocupado por un juez jubilado, por un juez retirado que no se va a presentar a concurso. Pero eso se impugnó porque también había jueces retirados que venían de la dictadura militar, por ejemplo. Entonces, que habían jurado por los estatutos. Bueno, entonces, no eran tampoco garantía para el sistema democrático. Bueno, ahí se dan distintas tensiones, ¿no? Distintas situaciones en ese aspecto para asegurar una administración de justicia que sea eficiente. Y todo eso está en revisión ahora, por ejemplo, de ver cómo se hacen los concursos, con qué características, si hay alguna posibilidad de darle mayor fluidez al sistema de concurso.
Además de la cuestión disciplinaria, la otra cuestión es la cuestión disciplinaria, que tiene una doble característica. Digamos, por ejemplo, está lo que se llama la superintendencia en relación a los jueces que ejerce el Consejo de la Magistratura, que es en los casos de violación de las normas administrativas. Es decir, qué sé yo, un juez que un día o durante un día o 2 días no ha estado en el despacho sin justificarla, bueno, comete una falta administrativa. Una falta administrativa que puede ser sancionada por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Pero que se considera que no es de tal gravedad que justifique su posible destitución. ¿eh? Y en general es lo que se llama la función de superintendencia, es decir, el control del cumplimiento de las reglas administrativas de funcionamiento del poder judicial, ¿no? Este es uno de los roles, el rol disciplinario, lo que se conoce como rol disciplinario. Por supuesto que incumplimientos disciplinarios pueden transformarse en incumplimientos graves, es decir, en mal desempeño, que justifique luego un juicio de responsabilidad, ¿no? Es decir, si ese juez estuvo, qué sé yo, durante 2 días no concurrió y no justificó su incomparecencia, bueno, sería una cosa administrativa. Bueno, si hace un mes que no va y no da razón de su conducta, y bueno, eso se puede transformar en una falta grave, en un mal desempeño. O también la reiteración de las faltas. La reiteración de faltas administrativas puede constituir también a la larga mal desempeño y generar un juicio de responsabilidad. ¿Tá? Ahora bien, además de las funciones de superintendencia, es decir, facultades disciplinarias sobre los magistrados, hay que señalar de que el Consejo de la Magistratura tiene el rol de parte acusadora en los juicios de responsabilidad. Es decir, el proceso de responsabilidad por mal desempeño, es decir, lo que antes era el juicio político, lo que ejercía la Cámara de Diputados o ejerce la Cámara de Diputados en el juicio político como Cámara acusadora, en el sistema de los jueces o magistrados inferiores lo ejerce el Consejo de la Magistratura. Y el rol de Cámara enjuiciadora, digamos, de juicio, que ejerce la Cámara de Senadores, la lleva adelante el jurado de enjuiciamiento. La apertura del proceso de acusación lo decide el Consejo de la Magistratura. Esa decisión se puede adoptar con la mayoría absoluta de los presentes, es decir, abrir un proceso. Por vía, reglamentaria, el Consejo estableció que una denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura, porque las denuncias pueden provenir de diversas fuentes, es decir, a través de terceros, a través de abogados, a través de litigantes, o a través del conocimiento propio que los integrantes del Consejo de la Magistratura pueden tener, de un mal desempeño, por ejemplo. Las causales son las mismas del juicio político: mal desempeño, comisión de un delito en el ejercicio doloso, en el ejercicio de la función, o la comisión de un delito doloso por fuera de la función de juez. Son las tres causales, de las cuales la más amplia es la del mal desempeño. La ley que reguló el Consejo de la Magistratura y que actualmente rige, a la vez estableció
determinadas situaciones fácticas que componen el mal desempeño, porque el término mal desempeño es un término amplio que puede dar lugar, digamos, a una diversidad muy grande desde el punto de vista interpretativo, ¿no? La ley ha procurado fijar determinadas situaciones para distinguir lo que podían ser cuestiones disciplinarias de cuestiones de mal desempeño, o cuando una conducta puede llevar a ser considerada como mal desempeño. Es decir, si bien en términos generales, pero procurando aproximar, digamos, sobre todo la reiteración, la gravedad de la conducta como parámetros a ser tomados en cuenta para fijar el mal desempeño o casos concretos de mal desempeño en el ejercicio de la función. En este contexto, si se ha abierto el trámite disciplinario, en general el Consejo de la Magistratura designa a 2 integrantes del Consejo para llevar adelante ese proceso administrativo en el cual no solamente se acercan las pruebas de cargo, sino donde además el magistrado imputado ejerce su descargo. Ejerce su descargo. Por vía reglamentaria, el Consejo ha establecido de que la denuncia tiene, es decir, dentro del plazo de 3 años debe ser tratada por el Consejo de la Magistratura. Si una denuncia presentada al Consejo supera los 3 años, caduca. Es decir, no puede reiterarse ni ser objeto de tratamiento efectivo por el Consejo de la Magistratura. La idea de ese plazo de caducidad es el hecho de que las denuncias no se acumulen indefinidamente sobre un juez y eventualmente dentro de un contexto político, bueno, juntemos las denuncias de los últimos 10 años y le llevemos adelante el caso disciplinario. Es decir, debe haber una relación de relativa actualidad entre la denuncia formulada y la apertura del trámite disciplinario respectivo, es decir, el trámite de acusación. Una vez que se ha agotado la prueba, es decir, la prueba de cargo y la prueba de descargo, los encargados de llevar adelante el trámite administrativo formulan un dictamen a favor de la acusación o un dictamen en contra de la acusación, ¿cierto? Y ese dictamen, que no es un dictamen vinculante, es decir, no es que vincula al Consejo de la Magistratura, es decir, el Consejo puede aprobarlo, desecharlo, apartarse. Ha habido casos en los cuales ha votado en contra del dictamen, digamos, ¿no? Pero eventualmente se entiende de que esos consejeros que han participado del proceso, bueno, se han podido formar un punto de vista fundado respecto a si se han probado algunas de las causales y por lo tanto si debe prosperar o no la acusación. Una vez que se ha concluido y se ha formado el dictamen, se pasa al plenario nuevamente y ahí sí, para que haya acusación, tiene que haber 2/3 de los presentes para acusar. Es decir, que si no se logran los 2/3, no hay acusación. Si el caso fenece ahí en el Consejo de la Magistratura, sin acusación. Si se logran los 2/3, hay acusación. Y esos 2/3 para acusar se pueden lograr aun cuando el dictamen de los consejeros que participaron del proceso administrativo previo fuese a favor de no acusar. ¿Se entiende? Es decir, pueden decir, el dictamen puede decir que no hay mérito suficiente,
pero después, examinado por el plenario del Consejo, se puede llegar a la conclusión opuesta con los 2/3 de los presentes. La cuestión es que esa mayoría de los 2/3 de los presentes es infranqueable, es decir, que para acusar debe lograrse esa mayoría. Si no se logra esa mayoría, no hay acusación. Una vez que se ha decidido por los 2/3 de los presentes acusar, el caso pasa a conocimiento del jurado de enjuiciamiento. Una de las atribuciones que tiene el Consejo de la Magistratura es suspender al juez sometido a proceso de responsabilidad. Es decir, la suspensión es una suspensión transitoria y en general se lleva adelante o puede llevarse adelante por 2 motivos. Uno, porque puede influir en el proceso de investigación previo. Imagínense que sean empleados del juzgado los posibles testigos de cargo de ese mal desempeño, porque ese mal desempeño no solamente tiene que ver con las funciones jurisdiccionales, también tiene que ver, por ejemplo, con violencia de género sobre los empleados, etcétera. Puede haber mal desempeño de distinto tipo, y entonces sean los propios empleados los testigos de esas conductas. Y si el juez está en funciones, y bueno, puede incidir en esas declaraciones o imponer un disciplinamiento interno para que no digan lo que vieron. Entonces, bueno, la suspensión es una de las formas que se tiene para que ese juez no siga ejerciendo influencia directa sobre los presuntos testigos y sobre las actuaciones judiciales, porque muchas veces el mal desempeño surge de las propias actuaciones judiciales. Entonces, que esas actuaciones judiciales no sean alteradas o eventualmente desaparezcan antes de que lleguen al conocimiento definitivo del Consejo de la Magistratura, etcétera, o lograr, digamos, otro tipo de elementos probatorios. La otra es que es cuando la gravedad de las imputaciones puede poner en riesgo el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia. Es decir, que si la persona es acusada inicialmente por situaciones de mucha gravedad, evidentemente que siga administrando justicia, generando fallos obligatorios para los litigantes, puede ser una cuestión desde el punto de vista ético cuestionable, no jurídico, porque si el juez está sometido a proceso disciplinario y continúa en funciones, lo que resuelva es absolutamente constitucionalmente válido, pero desde el punto de vista ético puede generar reproches que eventualmente, para evitarlos, se los suspende en el ejercicio de la función. Ahora bien, un complemento es que a la vez la Constitución ha fijado un plazo máximo de 180 días para el desarrollo de todo el proceso disciplinario, desde el momento que se resuelve en el Consejo de la Magistratura la apertura hasta la sentencia del jurado de enjuiciamiento. Con lo cual, justamente lo que se ha procurado es que, aún en los casos de suspensión, por un lado, no haya una afectación indefinida de la Administración de Justicia a partir de que el proceso pueda durar 2 años, 3 años, 4 años, y entonces estamos en un proceso de cuestionamiento constante. Bueno, uno es ese, el límite. El segundo es un límite también a favor del propio juez, de que no quede, digamos, con un proceso de responsabilidad funcional durante años en el ejercicio de la función. Entonces, eso establece también un segundo plazo de caducidad, en este caso, del proceso de enjuiciamiento, de 180 días, que si no se ha llegado a la sentencia del jurado de enjuiciamiento dentro de ese plazo, entonces las causales caducan y el juez,
digamos, queda libre de culpa y cargo y retoma plenamente sus funciones. Pero esto también lo que se procura es, digamos, marcar, digamos, ese límite en el proceso. Si se ha resuelto acusar, si se ha sido resuelto acusar, la acusación en general es elevada, bueno, es elevada al jurado de enjuiciamiento, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, es elevada al jurado de enjuiciamiento y en general durante el transcurso del juicio el Consejo de la Magistratura funciona como la parte acusadora, es decir, como si fuera el fiscal, digamos, dentro del proceso, como parte acusadora, y en general son aquellos consejeros que han participado del proceso previo a la votación de la acusación los que integran la representación del Consejo en el juicio, porque se entiende que son, por regla general, esto no significa que sea imperioso, pero por regla general son ellos porque son los que efectivamente han tomado conocimiento más minucioso de los contenidos y de las razones de la acusación y de las pruebas de cargo para llevar adelante en el enjuiciamiento respectivo. Entonces la función de enjuiciamiento, la función de designación, la función de ejecución y administración del presupuesto destinado a la justicia, es otra función central del Consejo de la Magistratura que ya expliqué, se comparte con la Corte tanto en la elaboración como en la aplicación. Y por supuesto que después están todas estas funciones reglamentarias para asegurar, digamos, sobre todo la eficacia del funcionamiento del Poder Judicial, centralmente la eficacia. Bueno, dejamos acá. En la próxima clase vamos a ingresar al análisis del jurado de enjuiciamiento y posiblemente ya hagamos una introducción de los órganos extrapoderes, que es la bolilla 19, y sobre todo el análisis del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Bueno, nos vemos en el próximo lunes. Gracias. Gracias a ustedes.